desde el primer susurro de su historia hasta el último acorde de su voz. La vida de Andrea Bocelli ha demostrado que la adversidad puede transformarse en triunfo. Así que acompáñame y descubramos juntos qué ha sucedido realmente con este tenor italiano, cómo ha enfrentado los momentos más oscuros y cómo hoy su espíritu sigue alzándose con una fuerza conmovedora. Imagina un pequeño pueblo toscano, Lajatico, donde el 22 de septiembre de 1958 nace un niño cuya vida desafiará cada expectativa. Andrea venía al mundo con glaucoma congénito y a apenas 3 años ya había soportado 13 cirugías. Sus padres, Eddie y Alessandro, vivían en vela, con el corazón encogido cada vez que los médicos mencionaban riesgo permanente de visión. Pero Andrea, aún en pañales, ya desbordaba un don particular, una voz que parecía surgir de otro universo. Desde muy niño, aquel canto espontáneo parecía una forma de pintar el mundo que sus ojos no podían ver. Crecía en una Toscana idílica de colinas y viñedos, pero para él, la realidad era a menudo una sombra tenue, un paisaje borrado por la enfermedad. A los 7 años, lo internaron en un colegio especializado lejos de casa. Aprendió braille, se acostumbró a vivir sin ver, y aunque cada fin de semana su regreso a Lajatico era una bocanada de aire puro y libertad, el internado le dejó algo más, un fuego interior que se negaba a apagarse. A los 12 años, sin embargo, ocurrió lo impensable. Un golpe de pelota en el patio de la escuela provocó una hemorragia irreversible. La visión que aún conservaba se desvaneció por completo. Fue como si el mundo se hubiese sumido en la noche absoluta. Pero no todas las noches impiden soñar. En esa oscuridad, Andrea encontró un nuevo camino. La música fue su tabla de salvación. El piano, la flauta, el saxofón, todos se convirtieron en extensiones de su voz interior. Sus profesores pronto se dieron cuenta. Aquello no era talento, era genio. Cada nota era una batalla ganada contra el silencio. Cada melodía, un grito de esperanza. «No me voy a rendir», decía, sin la necesidad de articularlo son palabras, porque su música lo decía por él. Su madre, Eddie, lo impulsaba sin descanso. «Levántate, estudia, lucha». Ella fue su faro, su impulsora. Durante horas, Andrea memorizaba partituras en braille y escuchaba ópera hasta que su alma se llenaba de arte. Repitió grabación tras grabación, hasta desgastar los vinilos. Su adolescencia fue un proceso casi alquímico. Convirtió la pérdida en fuerza y el dolor en expresión. Entre deberes escolares y horas de práctica, fue germinando la semilla de lo que más adelante se convertiría en una carrera brillante. Con el tiempo, sus facultades musicales lo llevaron de Lajatico a escenarios nacionales, luego internacionales, conquistando auditorios con esa voz que parecía brotar del silencio más absoluto. Ahora, muchos años después, Andrea Bocelli enfrenta nuevos desafíos personales. Su cuerpo ha madurado, la salud le ha exigido pausas, el mundo le ha planteado obstáculos. Pero si algo distingue al verdadero artista, es su capacidad para levantarse una y otra vez. Y eso es precisamente lo que ocurre hoy. Porque Bocelli no se rinde. Ha vuelto a los escenarios, más sereno, más auténtico, con una energía renovada. Gracias a la música, ha aprendido que la fortaleza no nace de las victorias fáciles, sino de la perseverancia frente a la adversidad. Sus fans, que esperaban noticias desde con preocupación, ahora respiran aliviados. Su voz se mantiene firme, su mirada interior, clara, y sus proyectos, prometedores. Así que sí, queridos amigos, tenemos buenas noticias. Andrea Bocelli sigue de pie. Su arte sigue floreciendo. Hoy descubrimos que su historia no es solo la de un tenor famoso, sino la de un hombre que transformó la oscuridad en canción y en cada nota nos regaló una lección de esperanza. Así que quédate hasta el final, porque aún faltan por descubrir los detalles más íntimos de su regreso, las futuras presentaciones y los proyectos que han sacado su resiliencia a la luz. Y créeme, lo mejor está por venir. Queridos amigos, si creen que conocen la historia de Andrea Bocelli, prepárense, porque lo que están a punto de descubrir va mucho más allá de lo que se ha contado en los escenarios o en las entrevistas. Esta es una historia de perseverancia, de lucha silenciosa, de decisiones inesperadas y del tipo de valentía que no hace ruido, pero transforma destinos.
Retrocedamos a finales de los años 70. Andrea, ya sin visión, había desarrollado una disciplina que dejaba sin palabras a cualquiera que lo conociera. Mientras muchos adolescentes disfrutaban de fiestas y descansaban del colegio, él se encerraba con partituras en braille, repasaba notas al piano y entrenaba su voz como quien afina una espada. Pero lo que vino después sorprendió a todos. En lugar de lanzarse de inmediato al mundo de la música, Andrea decidió estudiar Derecho en la Universidad de Pisa. Sí, Derecho. Un camino que para cualquier joven ya es desafiante, pero para un joven ciego lo era aún más. ¿La razón? Él quería demostrar, sobre todo a sí mismo, que podía hacer cualquier cosa. La universidad fue su primer gran acto de independencia, pero los libros no bastaban. Para pagarse los estudios, Andrea comenzó a cantar en bares, en hoteles, en cualquier lugar que lo recibiera. Cada noche frente al público era una prueba, un entrenamiento real. Entre el bullicio de copas y conversaciones, él construía su futuro nota a nota. Allí, en esos ambientes informales, aprendió a leer al público, a manejar su energía, a ganarse a cada espectador con solo abrir la boca. Y entonces, como en las mejores historias, ocurrió un giro inesperado. En una de esas noches de bar, conoció a Enrica Sensati. Ella quedó cautivada, no solo por su voz, sino por su espíritu. Lo que nació entre ellos fue una relación intensa, marcada por complicidad, por proyectos en común y por esa admiración mutua que solo se da cuando dos personas se ven realmente más allá de lo evidente. Ella creyó en él cuando aún era el chico que cantaba en bares, y esa confianza fue vital en los años por venir. Pero Andrea no estaba conforme. Sentía que su destino lo llamaba desde un escenario mucho más grande. La música, que había sido su salvación, pedía más. Así fue como en 1992 ocurrió algo decisivo. Zucchero Fornaciari, un reconocido cantante italiano, buscaba una voz que pudiera grabar una demo de Miserere, una canción escrita originalmente para el gran Luciano Pavarotti. Andrea grabó esa cinta sin saber que cambiaría su vida para siempre. Cuando Pavarotti la escuchó, quedó impresionado. Su reacción fue clara: ¿quién es este hombre? Debe seguir adelante. Ese fue el punto de inflexión. En 1994, Andrea se presentó en el Festival de San Remo, la meca de la música italiana. Allí, con su interpretación de Il mare calmo de la sera, no solo ganó la categoría de nuevos artistas, sino que dejó claro que había llegado para quedarse. Su voz, única, poderosa, llena de emoción cruda, conquistó corazones. Un año más tarde, repitió el triunfo y lanzó su primer álbum. El éxito fue inmediato. De pronto, Europa entera hablaba de ese tenor ciego de la Toscana que cantaba como si el alma le ardiera por dentro. Pero detrás del brillo venían las sombras. Andrea, aún con su talento innegable, sabía que no contaba con la formación técnica de los tenores clásicos. Las giras lo agotaban, la presión lo asfixiaba. Antes de subir a escena, lo invadía una ansiedad paralizante. Aunque no podía ver al público, sentía cada mirada, cada expectativa, cada duda. En su interior, luchaba con el miedo de no estar a la altura. Y sin embargo, nunca permitió que eso lo detuviera. Contrató maestros vocales, estudió técnicas, pasó horas escuchando a Caruso, a Domingo, a Corelli. No se conformaba con ser popular, quería ser legítimo, porque para él, la música no era un negocio, era su verdad más profunda. Y cada crítica, cada aplauso, cada error, lo llevaba un paso más cerca de esa excelencia que tanto anhelaba. El éxito de sus primeros discos lo catapultó a escenarios internacionales, pero también lo enfrentó al peso de la fama. Las exigencias eran constantes, las giras, extenuantes. Sin embargo, cada vez que abría la boca, el mundo se detenía. No importaba cuántas veces lo hubiéramos escuchado cantar «Con te partirò» o «Vivo per lei», siempre había algo nuevo en su interpretación. Una emoción distinta, una lágrima escondida en alguna nota. Y así, mientras el mundo lo ovacionaba, Andrea Bocelli seguía en su guerra personal. Contra el miedo, contra la autocrítica feroz, contra un perfeccionismo casi doloroso, porque el mayor escenario no era uno físico, era el que él mismo había construido en su mente, uno en el que no bastaba con cantar bien, había que conmover, había que trascender. Amigos,
Lo que están a punto de escuchar no es solo una historia de fama y talento. Es un viaje al alma de un hombre que, aun cuando no podía ver el mundo, lo iluminó con su voz. Andrea Bocelli ha llenado estadios, ha emocionado a millones, pero también ha tenido que enfrentarse a una batalla silenciosa, constante, que pocos conocen de verdad. Imaginen esto, detrás del telón, segundos antes de salir al escenario, con miles de personas esperando ese primer acorde. Andrea, solo, respirando hondo, tratando de calmar una ansiedad que no se ve, pero que arde. Durante años, lo confesó él mismo, sentía un miedo paralizante antes de cada concierto. Un torbellino de dudas que lo invadía, a pesar de los aplausos, los premios, la ovación. Porque no ver al público no hacía la experiencia más fácil. Al contrario, era como cantar al vacío, lanzarse sin red. Y luego, un encuentro lo cambió todo. Luciano Pavarotti, el mito, el maestro. Bocelli, que desde niño lo había admirado, se encontró frente a su ídolo. Fue un momento de respeto, pero también de revelación. Pavarotti, con la sabiduría de décadas en los escenarios, le dio un consejo directo. Tu voz tiene alma, pero necesitas técnica. Lejos de derrumbar, o ese comentario encendió algo dentro de Andrea. Desde entonces, comenzó una transformación. Bocelli contrató a los mejores entrenadores vocales. Practicaba sin descanso. Se volvió un alumno incansable, obsesivo en el mejor sentido. Aprendió a controlar su respiración, a proyectar cada nota con precisión, a convertir cada canción en una confesión íntima. La música se convirtió en su terapia, su salvación emocional. Y no lo hacía solo por perfeccionismo. Lo hacía porque sabía que en cada teatro, en cada sala de conciertos, había personas que esperaban algo más que una voz hermosa. Esperaban verdad. Y Andrea Bocelli empezó a darles exactamente eso. Empezó a crear rituales antes de cada show. Momentos de silencio, respiraciones profundas, recuerdos de su infancia en Lajatico, de su madre que lo animaba a seguir, de su padre trabajando en los viñedos. Esos minutos lo anclaban, lo preparaban. Con el tiempo, el escenario dejó de ser una amenaza y se convirtió en su hogar, en el único lugar donde podía ser completamente libre. Pero la vida, como siempre, tenía más pruebas preparadas. El 30 de abril del año 2000, Bocelli recibió una de las noticias más duras. Su padre, Alessandro, había fallecido. Andrea estaba de gira, lejos de casa. No pudo despedirse. Y eso lo marcó profundamente. Alessandro había sido su roca, su primera inspiración, el hombre que nunca dejó de creer en él. Para honrar su memoria, Bocelli organizó un concierto especial frente a la Estatua de la Libertad. Esa noche, su voz no solo cantó, lloró. Cada nota era un adiós, una oración, una promesa. Los asistentes aún recuerdan ese momento. No fue un espectáculo, fue un acto de amor. Y mientras tanto, otro conflicto se gestaba en silencio. La fama exigía tiempo, y el tiempo se le escapaba de las manos. Andrea era padre de 2 hijos, Amos y Mateo, y aunque los amaba profundamente, la distancia se volvía insoportable. Años después, él mismo admitiría que hubo noches en las que pensó en dejarlo todo. ¿De qué sirve llenar teatros si te pierdes la risa de tus hijos? ¿Los cumpleaños? ¿Los pequeños momentos que construyen una familia? Andrea recordaba su propia infancia en un internado, lejos de casa. Temía repetir ese patrón. Temía que sus hijos crecieran sintiendo que su padre los había elegido en segundo lugar. Luchaba por equilibrar su vocación con sus responsabilidades personales. Pero la balanza nunca era justa. La música le daba todo, y al mismo tiempo, le quitaba tanto. En los hoteles, solo, después de un concierto triunfal, lo invadía una tristeza profunda. Llamaba a casa, escuchaba sus voces, y luego colgaba, sintiéndose vacío. En entrevistas confesó que esos eran sus momentos más oscuros, donde la gloria parecía una carga, donde el éxito sabía a nostalgia. Pero aún ahí, en su duelo, en su culpa, Andrea nunca se rindió. Aprendió a incluir a sus hijos en su mundo. Mateo comenzó a acompañarlo a algunos shows. Más tarde, incluso, cantarían juntos. Y esa conexión, ese lazo que parecía quebrarse, empezó a sanar a través de la música. Porque eso es Andrea Bocelli, un hombre que ha vivido entre la sombra y la luz.
que ha llorado fuera de cámara y ha brillado bajo los reflectores, que ha cometido errores y ha luchado por corregirlos, pero sobre todo, un artista que ha convertido cada cicatriz en canción. Su historia no termina aquí, porque mientras el corazón siga latiendo y mientras la voz le responda, Andrea seguirá cantando, no por obligación, no por fama, sino porque en cada nota que canta nos recuerda que incluso en la oscuridad puede nacer la belleza. Y esa, amigos míos, es la magia de su legado. Lo que viene a continuación no es solo la crónica de un artista consagrado, es la historia de un hombre que, en su afán por cantar, aprendió también a sanar, a recomponer los hilos de su corazón. Y como narrador de historias apasionantes, te invito a seguir cada paso de este viaje profundo y lleno de emociones. Andrea Bocelli se encontraba en un cruce vital. Su amor por la música estaba en plena sintonía con el latido de su carrera, mientras que su vida familiar latía en segundo plano, herida y fragmentada. ¿Cómo lograr esa armonía que permitiera que su carrera no le costara su vínculo con sus hijos? Y más aún, ¿cómo conciliar el éxito con el abandono de parte importante de su vida? Andrea lo sabía. Bajar el telón después de una gira era fácil, pero bajar los muros que los separaban de sus hijos era otra cosa. Empezaron los días dolorosamente claros, enmudecidos por la separación de Enrica. Aquellos años de matrimonio, 1992 a 2002, fueron como construir un refugio de sueños compartidos. De ese amor nacieron Amos y Mateo, y mientras su carrera despuntaba, Andrea pensó que su vida estaba completa, pero la realidad se encargó de recordar que nada es para siempre. En 2002, lo que parecía un dolor aplacable se convirtió en una grieta irreparable. La familia que había sido su refugio se desmoronó, y él sintió culpa. ¿Había fallado como padre? ¿Su pasión por cantar se había ¿llevado algo irreemplazable? Durante meses, esa pregunta le persiguió. Tras las luces y aplausos, venían las noches en hoteles vacíos, llamadas a Amos y Mateo, mensajes que nunca parecían ser suficientes. La distancia se hacía trofeo cruel de la fama. En entrevistas confesaría haber tocado fondo, un artista con éxito, pero con un corazón fragmentado. Y sin embargo, la música volvió a ser su tabla de salvación. Con cada nota, canalizó el duelo. El dolor se transformó en canciones llenas de sinceridad. Plumear una balada se convirtió en exorcizar la culpa. Cada escenario se volvió su altar de redención. Y las melodías, antes dirigidas al público, empezaron a cantarse para él mismo y sus hijos. Pero la vida le guardaba otra sorpresa. En 2002, conoció a Verónica Berti, y se encendió una nueva luz. Con ella vino la calma, alguien que entendía sus pasiones y respetaba sus luces y sombras. En 2012 nació Virginia, una niña que vino a rehacer su mundo. Y al verla sonreír, Andrea descubrió que podía ser padre nuevamente, con más madurez, con más corazón. La rutina cambió. Entre giras y escenarios, emergieron risas infantiles y juegos sencillos. Verónica se convirtió en su aliado, compañera de vida y también en el apoyo firme para equilibrar los tiempos de gira y los momentos en casa. La familia reconstruida encontró refugio en Lajatico, la Toscana. Ahí, entre casas de piedra y viñedos silentes, los tres niños, Amos, Mateo y Virginia, se reencontraban con su padre. Lejanías y presentaciones volvían a unir a través de memorias de infancia, comidas caseras y largas caminatas al atardecer. Era allí donde Andrea descansaba el traje de tenor para vestirse con el ropaje de papá, donde las canciones se tejían entre risas de tres voces infantiles. En medio de esta nueva etapa, su fe se reafirmó. La oración se volvió su refugio diario. Ya no solo rezaba por grandes conciertos, sino por paciencia, por equilibrio, por el bienestar de su familia. Confesó en entrevistas que, frente a los titanes de la ópera o los imponentes auditorios, era la voz interior de sus hijos la que lo calmaba. Esa voz diminuta y firme que sabía que ninguno de sus triunfos valdría sin ellos. Pero la vida, con su inclinación inevitable hacia el caos, le deparaba nuevos retos. Enfermedades menores que alteraban su agenda, decisiones difíciles para su voz y, en ocasiones, periodos en los que el miedo a fallar regresaba como un fantasma. En esas noches de silencio, recordaba aquellos rituales de respiración, de fe, de remembranza, aplicándolos más que nunca.
El escenario volvía a convertirse en su casa, pero con otra mirada. Ya no era solo su carrera, era su testimonio de superación. Así, cada concierto presente llevaba consigo toda esta historia. Las pérdidas, las ausencias, los regresos, esa vida real y humana que se reflejaba en las notas de canciones como Romanza o Per te partirò, no era solo un acto musical, sino un pacto con su propia verdad. Y así, queridos amigos, Andrea Bocelli nos enseña que el escenario no lo es todo, que el éxito sin familia es un eco solitario, que es posible volver a casa, rearmarse y seguir adelante con más fuerza. Hoy, su historia nos habla de equilibrio, de cómo aprendió que el amor por los suyos puede convivir con la pasión por cantar, que el talento brilla más cuando los hijos sonríen y que la música perdura si el corazón encuentra su paz. En casa, entre risas de niños y la paz de los viñedos, Andrea encontró un nuevo equilibrio. Verónica y sus hijos, Amos, Mateo y Virginia, no eran solo su refugio, eran su brújula. Paseos por la Toscana, charlas al atardecer, juegos bajo el cielo del Ajatico. Esos ratos eran la energía que alimentaba su voz. Sin embargo, la fama seguía exigiéndole demasiado. Cada gira le dejaba un dilema. El escenario lo llamaba, pero su familia lo anclaba. Y él no quería que su pasión fuera una excusa para perder lo más sagrado. Con fe y humildad, Andrea aprendió que su voz no era solo suya. Era un regalo para compartir, no para imponer. Así lo demostró cuando, en 2016, canceló una invitación polémica para cantar en la investidura de Donald Trump. Fue un gesto medido, pero valiente. Pensó, si canto, que sea por unidad, no para avivar divisiones. Aquella decisión provocó críticas y elogios, pero consolidó su reputación de artista sensible, atento al pulso del mundo. En los años siguientes, no todo fue armonía. El apoyo a Plácido Domingo cuando las acusaciones de acoso surgieron le generó controversia. Pastores del purismo operístico lo acusaban de populista. Defensores de la ética artística reprochaban su defensa de la presunción de inocencia. La tormenta fue intensa, pero Andrea supo mantenerse firme. Dio su versión con calma, sin agresividad, recordando que la justicia debe basarse en los hechos, no en la condena instantánea. Fue otro episodio que demostró su coherencia, ese rasgo que lo define. No busca agradar a todos, sino conservar su verdad. Y no crean que fue fácil. La fama tiene un precio. Cada decisión pública se revisaba con lupa. Cada gesto personal se volvía político. Y él sabía que, en el equilibrio entre la voz del artista y la voz del hombre de familia, debía encontrar la armonía. Esa armonía que le recordaba a los pequeños momentos en casa, donde nada debía más resonancia que una carcajada infantil o un simple «te quiero, papá». A los 65 años, Andrea decidió darle otro giro a su vida. Puso su cuerpo bajo el foco. Quería estar a la altura de su voz, clara y potente. Se fijó un objetivo ambicioso: perder casi 10 kilos en un año. No lo hizo por vanidad, sino para cuidar su salud. Redujo el azúcar en su dieta, potenció la proteína y exigió disciplina mental y física como si preparara un gran recital. Cada kilo perdido fue una victoria silenciosa, un compromiso con su futuro. Porque si algo había aprendido, era que su carrera y su familia necesitaban a un Bocelli fuerte, no solo adecuado de voz, sino de energía. Hoy, Andrea no solo está más ligero, está más vivo. Cada concierto, cada álbum, lleva en su interior el eco de sus luchas. Cada canción está teñida de gratitud. Por su familia, por la fe que lo sostiene, por la vida que sigue sorprendiéndolo. Porque Andrea Bocelli no solo canta, vive lo que canta. Y eso, amigos míos, es la razón por la que seguimos escuchándolo. No por su voz, sino por su historia. Una historia que nos enseña que incluso cuando las luces se apagan, podemos encontrar la luz, en casa, en un abrazo, en la fe. En los últimos años, Andrea Bocelli entendió algo que muchos artistas descubren tarde: que el cuerpo es el templo de la voz, y que el alma necesita tanto cuidado como las cuerdas vocales. A los 65 años, mientras millones aún lo ovacionaban en escenarios imponentes, él tomó una decisión silenciosa, pero poderosa:
Quería tener la energía para cantar con la misma pasión de siempre, y sobre todo, para ser el padre presente que Virginia merecía. No fue un cambio impulsivo, fue un acto de disciplina. Redujo el azúcar, adoptó una dieta equilibrada, se entregó a rutinas de ejercicio